Vámonos rápidamente a la capital del país, Washington, D.C., donde ya se encuentra don Jesús Esquivel. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, también habla sin censura. Muy buenos días, don Jesús Esquivel, desde Washington, D.C. Usted, por favor, comencemos con que nos dé la opinión de qué le amerita este primer debate presidencial sobre pues lo que pasa allá en México. Buenos días, Ricardo. Pues mira, creo que el debate nos demostró el reflejo de lo que somos en México, un país polarizado, en donde creo que hay demasiados candidatos buscando cambiar el destino del país a partir del 1 de julio. Evento que en el Palacio de Minería creo que por primera vez mostró que se pueden cambiar las cosas en materia electoral. Considero que este debate fue mucho más dinámico de todos los que hemos tenido en la historia reciente y en donde los candidatos, a mí me parece, todos dejaron mucho que desear. Puedo empezar por Andrés Manuel López Obrador, que creo llegó a defender una ventaja que tienen las encuestas, se quedó muy corto en muchas de sus respuestas y además a mí en lo personal me pareció un poco soberbio al estar asegurando que él iba a ganar, porque faltan todavía unos 70 días para los comicios. Simplemente creo que perdió muchas oportunidades de pues aplastar sobre todo a José Antonio Meade, el candidato del PRI, porque en el tema de la corrupción creo que el candidato del gobierno de Enrique Peña Nieto es demasiado vulnerable, como lo demostró, y fue Anaya, Ricardo Anaya, el que pues lo puso en su lugar hasta cierto momento, incluso cuando sacó la fotografía en donde se ve a mí compartiendo un pastel con César Duarte, el exgobernador priista del estado de Chihuahua, prófugo de la justicia, y esa oportunidad, pues todo el mundo esperaba que Andrés Manuel López Obrador la materializara. Incluso la lógica fue, y como se esperaba, no fue sorpresa, que los aspirantes a la presidencia de México todos se unieran para criticar a López Obrador. La verdad, del Bronco, pues ni quiero hablar, me ahorro, y lo mismo de Margarita, creo que están haciendo estorbo en una contienda que debe ser claramente de 3 vías. Declarar a un ganador, yo creo que se vio mejor Anaya, pero no sé si eso le pueda alcanzar para siquiera empatar o acercarse con una ventaja no tan distante a López Obrador en las encuestas, que con su posición creo que estaba estableciendo perfectamente que lo que va a hacer de aquí a las elecciones es mantenerse firme en lo que tiene hasta el momento, que es una ventaja importante. Definitivamente, don Jesús Esquivel. En esta mesa de trabajo también esta mañana me acompaña mi compañero Antonio Toño Ruiz. Antonio, buenos días. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días, señor Esquivel. Este fin de semana, señor Esquivel, publica usted en la revista Proceso un artículo muy interesante precisamente sobre el canciller Luis Videgaray y cómo es que supuestamente, con información obtenida de varias secretarías en Estados Unidos, Luis Videgaray está evitando que se extradite a César Duarte, de eso que nos platicaba en estos momentos sobre lo que la acusación que hace Ricardo Anaya en el debate de pues qué parte del pastel le tocó a José Antonio Meade, el más vulnerable de los candidatos. ¿Qué nos puede decir de esta investigación, señor Esquivel? Pues mira, es demostrar que no se ha conseguido la extradición a México de César Duarte porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha insistido en ello. Al que le corresponde presionar al Departamento de Estado para que éste a su vez dé la orden al Departamento de Justicia y se pida la intervención de un juez federal es al encargado de la política exterior de México, Luis Videgaray, y no lo ha hecho. Ya le entregaron al gobierno de Donald Trump 7 pedidos de arresto con fines de extradición del exgobernador de Chihuahua, y Videgaray simplemente no ha movido un dedo. Y se puede entender, porque en el caso de la triangulación de dinero de Hacienda Federal para el PRI, en el estado de Chihuahua, él era el secretario de Hacienda y no ha respondido
a lo que tendría que explicar de qué fue lo que ocurrió. En resumen, esa es la situación, y creo que porque no le conviene al gobierno de Peña Nieto hacerlo en este momento, y mucho menos le convendría en la víspera de las elecciones. Pero seamos muy honestos, señor Esquivel. Un secretario de Relaciones Exteriores, un canciller mexicano, impulsando tal vez la extradición de un capo, de cualquier persona de Estados Unidos a México, ¿tiene algún sentido? ¿Realmente el hecho de que un canciller lo haga va a darle pie a las autoridades estadounidenses a que realmente extraditen a una persona? Claro que sí. En Estados Unidos el acuerdo bilateral de extradición tiene una vertiente importante, y no se trata de que si es un gobernador o exgobernador. En Estados Unidos no está acusado de nada. El Departamento de Estado recibe no sé cuántas solicitudes de extradición todos los días, porque tiene relaciones similares con la de México con otros países. Entonces, si tú te interesa algo, tienes que presionarlo. Para eso es la diplomacia. Y el gobierno de Enrique Peña Nieto, en ese sentido, no lo hace. Y son obvias las razones. Imagínate a César Duarte en el estado de Chihuahua. Podría preguntarle de muchas cosas que seguramente sabe respecto a los arreglos que hubo en el PRI, en el gobierno de Peña Nieto, para financiar otras campañas. Pero sobre todo, pues son más de 3,000 millones de pesos los que le saqueó al estado de Chihuahua. Por eso es que es importante, y sí, tiene que ser tarea de la Cancillería. Una pregunta sobre lo que menciona de la actuación de López Obrador. Nos comenta, señor Esquivel, que tal vez es un poco parco López Obrador, se queda en la línea durante este debate, pero es verdad también que la mayoría de los ataques fueron contra él en el debate. Pudo presentar, según sinembargo.mx, solamente 9 propuestas, solamente pudo lanzar 7 ataques y tuvo la mayor cantidad de réplicas durante el debate. ¿No será esto una estrategia de López Obrador para, pues no sé, mostrarse como en efecto el candidato más fuerte y como él dice, ¿no?, el que está en la punta de la boca de todos, en la punta de la lengua de todos? Salió a resguardar su ventaja, pero yo creo que para analizar el debate se tiene que ser muy objetivo. No respondió nada. Es el López Obrador de siempre, que utiliza el lenguaje reciclado. Don Jesús Esquivel, vamos a retomar ese comentario de nueva cuenta. Ese López Obrador de siempre, dice, ahí perdimos un poquito la comunicación. La razón por qué es el mismo López Obrador, me dice. Don Jesús Esquivel. Decía que López Obrador perdió la gran oportunidad. Porque no respondió, utilizó palabras que son muy recicladas en su lenguaje, y una posición que me parece fue más que nada la defensiva. Guste o no, el que habló mejor, más elocuente, eso no quiere decir, por eso dije, no creo que le alcance, pero de todos modos, el que se habló y se vio mejor fue Ricardo Anaya, sin duda, en el debate. Y recuerden que estos debates son cuestión de imagen, lo que la gente ve y que percibe. El primero de 3, don Jesús Esquivel, le agradecemos por estas opiniones que nos brinda a través de este espacio Sin Censura con Vicente Serrano, hoy en ausencia del titular de este espacio. Le agradecemos y que pase feliz día. Buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, también